¿Cómo conocí yo a la Madre Teresa Ortega? Un profesor de Historia Moderna como yo, dedicado a la historia de la Compañía de Jesús, que hizo su tesis sobre jesuitas, que después he trabajado sobre cuestiones de otras órdenes religiosas en conventos de clausura, como las carmelitas, que tuve la suerte de conocer también el archivo y ordenar el archivo de las concepcionistas de Olmedo, que hace unos años cerraron sus puertas aquí. ¿Cómo conocí yo a la Madre Teresa Ortega? Bueno, pues en una de las publicaciones de la diócesis de Valladolid, llamada Iglesia en Valladolid, pues vamos haciendo un recorrido por los santos y los beatos que nacieron y que murieron en esta diócesis de Valladolid. Y también aquellos que tienen sus procesos de santificación abiertos. Este era un capítulo un poco difícil de realizar y me tocó el turno, o llegó el turno, de empezar a hablar de la Madre Teresa Ortega. En realidad también la conocía por otra causa. Una de las labores que pueden ser más bonitas en un historiador y en un historiador que se dedica a historia de la Iglesia, pues es ser perito histórico en un proceso de canonización, para que ustedes me entiendan, de santificación. El perito histórico no es el postulador. El perito histórico tiene que decir si lo que se le presenta, si los documentos que va recibiendo Roma o que van a ir hacia Roma, después de un proceso primero, que es el proceso diocesano, pues metodológicamente están bien. Si está bien tratado, si faltan algunos documentos, si hay épocas históricas que a lo mejor no están adecuadamente desarrolladas. Yo ya había trabajado sobre una hermana precisamente de Teresa Ortega, Encarnita Ortega, numeraria del Opus Dei, pues que yo como perito histórico nombrado desde la diócesis, el Opus Dei tenía otros peritos históricos, pues tenía que entrar en contacto con esa documentación, es decir, la familia ya la iba conociendo. Después de que se envió la documentación a Roma, pues desde Roma, que como les decía yo a las hermanas, hilan fino, pues nos han dicho que hay que completar la documentación que se ha enviado de la Madre Teresa Ortega. Y entonces en eso estamos, revisando personas que no hemos participado en la fase anterior, lo que se había realizado en la fase anterior, que se había realizado con un gran trabajo por parte de las personas que así lo escribieron y también por parte de las hermanas que tuvieron que ordenar un importante número de documentos. Es decir, esto de reconocer a un santo no es algo que se le ocurre al Papa en una mañana festiva y entonces dice, vamos a organizar una canonización. Vamos a traer a Roma unas cuantas personas. No, esto es una cosa muy seria. Científicamente hay que ir desarrollando un análisis de esa persona. ¿Cómo podríamos denominar a la Madre Teresa Ortega? Hombre, es una monja diferente. Es una monja diferente. Ustedes ya lo han visto ahí. Decide hacerse monja y después de haber estado aquí en Olmedo, entra de monja jerónima en Sevilla, con la Madre Cristina de Arteaga, que después hablaremos algo de ella. Tendremos que ir definiéndola. Podríamos hablar de ella como revitalizadora, como renovadora, como restauradora, como una figura religiosa poco habitual en la vida monástica y conventual de la historia de los conventos y de los monasterios de estas tierras de Castilla y León. Miren, si la Madre Teresa Ortega no hubiese sido diferente, no estaríamos aquí gastando el tiempo. Es una monja muy distinta. La gran ventaja para un historiador, y dirán ustedes, eso es contradictorio, es que yo no la conocí, que no tengo ninguna tía monja en este convento, que no formo parte de la familia de Teresa Ortega. Es una gran ventaja porque es verdad, puedo tener algunas carencias que tengo que ir solventando, pero vengo desde fuera.
Me acerqué a ella con un interés historiográfico y reconozco que no me pasó desapercibida. Al revés, creo que es una figura en la que debemos profundizar con independencia del proceso de santificación. Los procesos de santificación les debo decir que son complejos, que están dependientes también de multitud de factores históricos, circunstanciales, espirituales, devocionales. ¿Y cómo debe ser un historiador a la hora de abordar a un santo o a alguien que parece ser un santo? Pues con la misma metodología que como podía abordar a otro personaje histórico, con un planteamiento histórico serio, porque ya hemos superado aquello de que a los santos solamente había que analizarles de milagro en milagro. Ya hemos superado los tonos hagiográficos. Y nos lo dice hasta el propio Papa Francisco, que no es historiador. Pero el otro día, ante los religiosos y sacerdotes de Colombia, les decía el Papa Francisco: a mí no me gustan los religiosos y los sacerdotes con cara de estampita. Y realmente la Madre Teresa Ortega no tiene cara de estampita. Tiene una cara alegre. Cara de estampita quiere decir, no vayan a ustedes ahora a coger y a tirar todas las estampitas. Cara de estampita quiere decir esos santos tristes que solamente parecen que no les ha pasado el aire entre ellos, que no han tenido problemas, que todo se lo han resuelto los ángeles. Bueno, en otro orden de cosas, esta fecha que pusimos las monjas, que ya han visto que van a comenzar el retiro, el párroco don José Ramón y yo viendo el calendario también de Olmedo, resulta que nos ha traído al 15 de septiembre, 57 años después de la profesión solemne de Teresa María de Jesús, que en el siglo se llamó Teresa Ángela María Ortega Pardo, y como han visto, había nacido en un pueblo de Pontevedra cuando anochecía el día de Navidad del año 1917. En ella se mezclaba la sangre aragonesa de su padre, turolense, José María Ortega, y la gallega de su madre, Manuela Pardo. Ambos, el padre y la madre, se habían conocido tras ser destinado él como jefe de servicio de telégrafos de aquella localidad, de Puente Caldelas, donde nació. Constituyeron una pareja de profundas creencias religiosas que bautizaron a su hija primogénita en la parroquia de Santa Eulalia un 9 de enero de 1918. Después habrían de nacer dos hermanos más, Encarnita, que como les he dicho fue numeraria del Opus Dei y cuyo proceso también se encuentra en Roma en estos mismos momentos, y Gregorio, todos ellos, Teresa, Encarnita, Gregorio, nombres familiares, porque eran los nombres de los abuelos, del abuelo paterno, de la abuela materna y de una de las hermanas de su padre. Poco conocemos de su infancia, porque la infancia de las personas pues, es una infancia que va pasando cotidianamente, feliz, en muchos casos, en otros mucho más problemática, pero no guardamos muchas cosas de nuestra infancia. Después de que la familia se trasladase a Teruel, ocurre algo importante, y es la muerte de su madre en septiembre del año 27, a la que se sentía, como pueden ustedes imaginar, una niña de 10 años muy unida y que pensaba que ese hueco no lo iba a poder llenar nadie. Pero dispuso del amor de su padre y del cariño de sus tías paternas, una de ellas soltera, la tía Encarna, que se dedicó a los cuidados de sus sobrinos. No tenía carita de estampita, no. Era una niña singular, que en el año veintitantos prefería practicar deportes. Eso era algo diferente antes de jugar a las muñecas, que parecía dispuesta a romper barreras de las mujeres de su tiempo, en lo intelectual, en lo cotidiano, que le gustaba mucho leer, que le gustaba declamar poesías, que había recibido las primeras instrucciones académicas de su padre, aunque junto con su hermana Encarnita tuvo un profesor particular en su casa y después fueron al colegio de las terciarias franciscanas y comenzó el bachillerato en el colegio de la institución teresiana.
que era una mujer de gran belleza, que estudiaba solfeo en manos de su tía, que le gustaba practicar el solfeo en el piano, que tenía un carácter independiente, emprendedor, constante, con una gran capacidad de persuasión, que empezó a sufrir problemas de salud que se prolongaron a lo largo de toda su vida y que como adolescente, que a adolescente no le gusta esto, manifestaba sus deseos de volar, de enamorarse como había que enamorarse en los años 30, un poco a escondidas, porque de esto no se hablaba en casa. Ahora se habla de los novios, entonces no se hablaba de los novios en casa. Bueno, pues a escondidas, según las percepciones y de las mentalidades de su tiempo. No tenía cara de estampita. En el ambiente social de Teruel había muchas dificultades, y esas dificultades pues se van a agravar en los años 30 con la guerra civil. Una guerra civil que tenemos que tratar con plena naturalidad, aunque claro, es más fácil tratarla con naturalidad cuando no se la ha sufrido. Esa guerra civil que coincide también cuando conoce a personas, a directores espirituales como el sacerdote Manuel Hinojosa, muy amigo de la familia, después fue asesinado en aquellos momentos, que conoce a personas relacionadas con la acción católica. ¿Cuánto tenemos que estudiar todavía de la acción católica, de la labor de la acción católica? En las personas de Dolores Albert, muy activa en el apostolado con los jóvenes, en la persona de una de sus amigas, Julieta Elipe, una chica lanzada al apostolado y con garra especial, Julieta Elipe. Todas estas circunstancias propiciaron lo que podíamos llamar, y lo que los agiógrafos, aquí sí que se lo cojo yo de los agiógrafos, la conversión. Bueno, es un término que despista mucho esto de lo de la conversión, pero es literario. La conversión no quiere decir que antes fuese de otra religión y se convirtiese, sino que la conversión quiere decir que esta adolescente se empieza a tomar en serio lo que es el seguimiento de la vida cristiana, que lo toma entre sus prioridades, eso es la conversión, y que además vive en un momento de importante secularización donde los laicos están muy comprometidos en la sociedad de su época, en los años 30, y en ese Teruel que va a sufrir la guerra civil y en ese Teruel que va a sufrir la batalla de Teruel entre diciembre del año 37 y febrero del año 38, con alternancia de los asedios entre republicanos y nacionales, cuando la familia tuvo que refugiarse en una cueva, después en la comandancia, entre explosiones, entre derrumbes, entre sed, entre hambre, entre muerte. Y Teresa Ortega se va a preocupar también por salvar la Eucaristía de algunos templos, sabemos que especialmente del templo de San Juan, y que incluso en aquellos momentos de clandestinidad de la vida cristiana, de falta de libertad para vivir en cristiano, pues tuvo que participar en la fabricación de la Sagrada Forma a través de unas planchas de carbón, un poco de harina, salían muy manchadas y salían muy deformes, pero gracias a eso podían comulgar. Y en medio de lo que es Teruel en invierno, claro, menos 20 grados bajo cero. El final de la guerra va a ser dramático porque supuso la prisión para ella, para los suyos, para su padre, para su hermana Encarnita, para su tía, primero, como nos han dicho, en Segorbe, después en Valencia. Ella fue la primera que fue liberada. Su hermana Encarnita escribía a su padre y parecía que, entre cárceles, pues parecía que todo estaba bien. Vale la pena también leer la carta de Encarnita. Decía, como ves, voy a salir convertida en una verdadera enciclopedia, le escribía a su padre en la cárcel. Además de todos estos estudios, hago muchas monerías de labores y hacemos improvisación para adquirir facilidad de palabra y lectura comentada. Ya ves, si tienes una hija que vale para todo. Lo importante era hablar. Encarnita en ese momento, su hermana Encarnita está cambiando de conversación para que su padre recibiese buenas noticias. Y Teresa estaba fuera. Cuando concluyó la contienda, la familia se estableció en la ciudad del Turia, donde Teresa continuó el bachillerato.
Desde noviembre del 41 inició los estudios universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, fue una pionera en esto. Siempre ha habido, la Facultad de Filosofía y Letras recibió probablemente de las primeras estudiantes en la Universidad Española, pero fue una pionera en estudiar en esa facultad y estudiar en la sección de Historia. Aquí en esto sí que me ha caído muy bien la Madre Teresa Ortega, es una colega de los estudios de Historia. Mientras tanto, su hermana Encarnita había conocido en Valencia, en la localidad de Alacuás, al sacerdote aragonés José María Escrivá de Balaguer, que se encontraba en medio de esos frenéticos viajes del padre Escrivá de Balaguer, San José María, después de haber fundado el Opus Dei en el año 1928. Y finalmente Encarnita se enroló, se embarcó en los primeros tiempos del Opus Dei y especialmente en el inicio del Opus Dei para las mujeres. Como también su hermano Gregorio, hermano de ambas, pues era al principio un hombre de gran confianza de San José María y le encargó el comienzo del Opus Dei en Portugal. Precisamente sabemos que existió también correspondencia, años después, entre José María Escrivá de Balaguer y Teresa Ortega. Teresa Ortega proseguía sus estudios de Filosofía y Letras, se trasladó a Zaragoza y se licencia un 13 de mayo de 1946, en el mismo año en que su hermana salía hacia Roma. Su hermana no volvió a España hasta el año 1961. Y ella podía haber tenido varios caminos. Podía haber tenido la institución teresiana, donde también en la Guerra Civil había sido asesinado el fundador de la institución teresiana, otro personaje muy interesante, Pedro Poveda. Podía haber tenido el propio Opus Dei, pero ella continuó en la acción católica tan importante, en la vida de piedad, de las inquietudes apostólicas, sociales, sindicales, catequísticas, políticas. Por eso les decía yo que acción católica es algo que tenemos que seguir estudiando, porque tuvo una gran repercusión en aquella España de los años 30, 40, 50 y 60. Y comenzó esa labor de apostolado desde muy pronto. En realidad había comenzado antes de la República, pero especialmente desde el final de la facultad. Entonces la universidad era un semillero para poder realizar todas estas cosas. Hombre, tampoco ahora la universidad es un lugar donde no se pueda hablar de Dios, es más, es algo que preocupa y que se estudia en la universidad. Pero entonces se hablaba muchísimo porque era otro ambiente totalmente diferente. Y allí pues se la conoció por sus dotes y por su capacidad de persuasión. Es una mujer que convencía, es una mujer que era capaz de tener una actividad desbordante, que era requerida y cada vez era más requerida, y que fue conociendo a personas que fueron muy importantes en distintos momentos de su vida. Hasta 1955 escribió Baldomero Jiménez, después les diré quién es esta persona: Teresa será un apóstol de acción incansable, llameante, no solo en la diócesis de Zaragoza, sino por otras muchas partes de España donde iba siendo conocida y llamada: Palencia, Peñafiel, Aranda, el Burgo de Osma, Ávila, Alcoy, Onteniente, Algemesí, Carcagente, las tierras de Ciudad Rodrigo. Trazar el itinerario de las correrías apostólicas, decía don Baldomero, de Teresa Ortega es algo prácticamente imposible. Y fue su mencionada amiga, Julieta Lipa, el que la invitó a hacer unos ejercicios espirituales en Teruel, con el mencionado rector del seminario, don Baldomero Jiménez Duque, otro personaje muy importante en la Iglesia española de los años 40, 50, 60. Solamente tenemos que preguntárselo al cardenal arzobispo de Valladolid, porque fue su rector en el seminario de Ávila. Cuando ha hecho ahora 50 años como sacerdote, pues yo pude entrevistar a don Ricardo y hablamos mucho de don Baldomero, de qué significó este sacerdote en la Iglesia española preconciliar, anterior al Concilio Vaticano II. Fue un hombre con una gran importancia en la formación. Bueno, pues se conocieron, se entusiasmó Teresa Ortega por la doctrina, por la orientación espiritual de don Baldomero,
Y empezó a integrar algo que fue muy importante en la vida de Teresa Ortega, las figuras de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Estuvieron presentes en su espiritualidad, abrieron quizás también sus inquietudes como contemplativa en un tiempo de apostolado itinerante. De alguna manera también Teresa de Jesús había sido una mujer de apostolado itinerante. Pero aquellas jóvenes ya se hablaba de ellas como de una vocación de canto rodado. Esto es uno de los conceptos que va a estar muy presente cuando estudiemos la vida de Teresa Ortega. ¿Qué es un canto rodado? Pues como ha definido Fray Lorenzo Galmés, que ha estudiado mucho y ha participado mucho en la elaboración de materiales para el proceso de santificación, el canto rodado, que arrastra almas de profunda vida de oración, bien enraizadas en un talante contemplativo, pero rodando por donde hiciera falta, sin asiento fijo ni lugar determinado, sino donde les llevara el espíritu apostólico. Daremos mucho la lata con esto del canto rodado. Aquel apostolado itinerante le condujo a esta joven de Acción Católica a una localidad de la provincia de Valladolid, como era Olmedo. Una villa de entonces unos 4.000 habitantes, no andamos mucho, muy diferentes, un poquito menos, ¿no? Morada entonces de algunos monasterios. Tenemos que estudiar esto del Olmedo como lugar de monasterios, donde se necesitaba una renovación espiritual. ¿Se dan cuenta que siempre tenemos los mismos problemas? La sociedad de los años 50, donde parecía que todo el mundo sabía rezar, venía a misa, necesitaba una renovación espiritual. Bueno, pues aquí necesitaban un grupo de jóvenes con buena formación y ejemplares en su conducta para que sirviesen de fermento renovador en la localidad. Algo así como aquellas misiones populares que hacían anteriormente frailes o jesuitas. Bueno, pues ahora lo hacían estas propagandistas de Acción Católica. Teresa Ortega era la mujer práctica, eficaz, que empezó a residir en Olmedo, que llegó un 24 de junio del año 1951, que traía un pretexto de impartir unas clases de literatura, pero que en realidad detrás estaba también el apoyo de otra figura importante en la Iglesia de los años 50 y 60, como era la del obispo de Ávila, porque se me había olvidado decirles que Olmedo no era diócesis de Valladolid, sino que era diócesis de Ávila, y que el obispo de Olmedo era entonces don Santos Moro Briz, otro personaje muy importante en la vida de don Ricardo, porque fue además el obispo que le ordenó. Bueno, había dado orden, vía libre de actuación, a Teresa Ortega. Fue hospedada en una casa muy cercana a donde nos encontramos, por ese matrimonio formado por José González y Sagrario de la Rosa. La idea inicial era impulsar ese grupo de seglares que renovasen la vida de aquellos fieles. Y empezó a ser consultada, requerida, a tener atracción entre las jóvenes, a pesar de que ella seguía con un delicado estado en su cuerpo, en su estómago, con esa dieta de sopa de pan y pescado cocido, algo de pan y de fruta. Se empezaron a organizar cursillos, sesiones de estudio, catequesis parroquiales, cambios en la vida de la piedad. ¿Se piensan ustedes que todo el mundo quería ver a Teresa Ortega? Pues no todo el mundo. Ella se movía por Pedrajas, Íscar, Ataquines, pero por ejemplo para los chicos cuyas novias estaban siendo atraídas por esa renovación espiritual, pues Teresa Ortega no les hacía mucha gracia. Algunas coplas la compusieron. No convencía a todos. Como dijo alguna monja de este convento, era también un signo de contradicción, una bandera discutida. O se la amaba mucho, o se la contradecía, o se la ponía en tela de juicio. Pero eso es algo también típico de un santo que no es de estampita. Y todos los apoyos tampoco venían de Acción Católica, porque, bueno, de su apostolado también iban saliendo otras vocaciones que no eran vocaciones laicales,
sino que iban surgiendo algunas vocaciones que se iban a orientar hacia un claustro. Su ejemplo, decía Baldomero Jiménez, y su palabra levantó al vivo las llamadas de cada una como semillas que llevaba en su interior y que suscitaron muchas vocaciones. También alimentó llamadas al estado matrimonial que resultaron magníficas madres de prolongada familia cristiana y que confiesan vivir hoy de aquellas rentas. Escribía esto en los años 70 don Baldomero. Y en esos primeros años 50 ella como propagandista, no lo olviden, como propagandista, como laica, comprometida, fue un tiempo de progresivo descubrimiento de la auténtica vocación contemplativa. Cuando en verano visitaba a sus tías, lo hacía en una localidad aragonesa llamada Daroca, donde a las afueras del pueblo había un monasterio de monjas dominicas. Y allí se retiraba a rezar. Pedía la llave a una hermana tornera llamada Sor Teresita del Niño Jesús Iriarte, que parecía no tener no tenía muchas frases, no intercambiaba muchas frases con ella. Con la que hablaba más es con la priora, con la entonces priora de aquel convento de Daroca, la madre Imelda Aneto. Y un día la dice a la priora, Teresa Ortega: en mis correrías apostólicas me voy tropezando con muchas almas y con muchos asuntillos. Entre otros, tropecé el otro día con un convento de dominicas en Olmedo, como ese de ustedes, y en él con una hermana lega que me pareció estaba un poco descentradilla. Hablé con ella y mis rumores se confirmaron. Enseguida sentí la necesidad de ayudarla e inmediatamente pensé en ese conventico tan querido para mí. Me pareció, Teresa Ortega, cuya mente yo no la conocí, pero me daba la sensación que su mente iba como 3 estadios antes de lo que podía hacer, incluso de lo que podía escribir. Y le pareció que aquella monja que estaba en Olmedo, qué bien encajaría en Daroca, como si todo fuese tan fácil en la iglesia, como si no hubiese que pedir permiso al obispo de Ávila, como si no hubiese que pedir permiso al arzobispo de Zaragoza. Bueno, pues el obispo de Ávila, don Santos Moro, dijo que efectivamente las monjas no salían de Olmedo, sino que lo que había que hacer es traer monjas de otros lugares para empezar a revitalizar, reanimar, cambiar algunas cuestiones de esta casa de Olmedo. Es decir, los conventos de clausura en los años 50 tenían problemas. Pensábamos que solamente los problemas eran actuales. Pues en los años 50 también tenían problemas. Estamos viviendo en una sociedad con... Bueno, los problemas cambian, pero les hay. Y efectivamente empezaron a pedir monjas a Daroca. Los obispos empezaron a pedirlas. Ahora que no hay ningún obispo aquí, los obispos tienen su propio ritmo. Pero Teresa Ortega iba por delante de los obispos y escribía a la priora y escribía a los frailes dominicos que podían intervenir en todas estas cuestiones. Es decir, estaba acelerando los trámites. Bueno, insistiendo. La llegó a escribir a la madre de Daroca. Una laica, años 50. Puede ser, madre, que nunca vuelvan a tener ocasión de hacer un servicio así a la Madre Iglesia y a la Orden, pero me da la sensación que el demonio quiere meterse precisamente porque es una obra de muchísima gloria de Dios. Vamos a conseguir que no pueda con nosotras. Lo que quería conseguir era que las monjas de Daroca viniesen cuanto antes a reforzar esta comunidad de Olmedo. Y efectivamente lo consiguió. Habló con, ya les digo, con dominicos, con distintas juristas, que también canonistas, que le explicaron que era necesario una serie de pasos. Pero finalmente lo consiguió y aquellas monjas de Daroca llegaron hasta Olmedo. Fíjese, en una de las cartas que también escribe a Daroca, dice la propia Teresa Ortega a la monja, como diciendo, usted, claro, vive en el convento y piensa que quizás a usted la velocidad le dé miedo, le dice Teresa Ortega a la monja de Daroca. Sin embargo, yo le aseguro que viviendo en el siglo XX es imposible ir lentamente. No conoció Internet. El ritmo del siglo es aterrador en el pecado, en los avances diabólicos, en el correr de las tinieblas. Esto es algo propio de la espiritualidad del momento.
No se lo imaginaba, madre. Hay que vivir en la charca para poderlo comprobar. Y entre tanto, nosotras no vamos a su ritmo, nos hemos quedado atrás y todavía nos quejamos de que hacemos las cosas con precipitación. Creo que hacer las cosas con amor es hacerlas deprisa y con paso firme. Es una exigencia del alma que busca pura y exclusivamente la gloria de Dios. Bueno, y así efectivamente llegó los permisos convenientes, como se anunció en los primeros días finales del año 52, primeros días del año 53. Escribía Sor Teresita del Niño Jesús. ¿Quién era Sor Teresita del Niño Jesús? Aquí hay muchas Teresas en esta historia. Sor Teresita del Niño Jesús era la monja de Daroca que le daba la llave para que entrase ella en el convento. ¿Me siguen, verdad? Vale. Bueno, pues decía Sor Teresita de Jesús, que murió en esta casa y que está también en proceso de beatificación. Ha sonado ya la hora de Dios y sin pérdida de tiempo nos ponemos en camino. Llegaron en ferrocarril y aquellas monjas llegaron a Olmedo y mientras tanto también empezaron a llegar las primeras postulantes que habían nacido del apostolado de Teresa Ortega a este convento de Madre de Dios. Entonces, en este convento de Madre de Dios ya nos encontramos 3 colectivos diferentes. Las antiguas monjas, aquellas primeras postulantes que habían desarrollado pues, su discernimiento vocacional en torno a Teresa Ortega, y las monjas de Daroca, unas pocas monjas de Daroca. ¿Cómo iba a influir todo esto en Teresa Ortega? Pues Teresa Ortega empieza a pensar en su propia vocación. Y aquí nos encontramos otra batalla. Esta no fue una vida fácil, ¿eh? Aquí nos encontramos otra batalla. Resulta que Teresa Ortega, y aquí tengo escrito muchas cosas, pero tengo que ir resumiendo porque el tiempo pasa, Teresa Ortega va descubriendo que lo suyo es la vida contemplativa. Claro, escribe a su director espiritual, al rector de Ávila, a don Baldomero, que era un hombre, un sacerdote, pues con una gran autoridad, que nadie quería contradecirle. Y don Baldomero no está por la labor de que Teresa Ortega sea monja. Y le dice que tiene que seguir siendo un canto rodado. Y ella dice, es que el mundo ya me aprisiona. Aquí tenemos muchos textos. Dice, mi vida hasta ahora se ha desenvuelto, dice Teresa Ortega, total y exclusivamente en el apostolado. Bajo la dirección de don Baldomero he sentido la seguridad de la voluntad de Dios en este terreno. Pero ahora que este señor superocupado en cosas mucho más hondas y trascendentales se ha desentendido de esa dirección. No se había desentendido, lo que pasa es que en la convivencia siempre hay sus problemas. He sentido el vértigo y la angustia del que pisa en tierra hueca y quiere buscar el terreno seguro que marque en cada momento la voluntad de Dios sobre mi vida. Y se escribieron muchísimo, y decía don Baldomero, canto rodado, rodado, qué duro pero qué precioso. Ahora bien, si no lo va a vivir con amor y alegría, déjelo. Ha de vivir cantando por dentro. Dios no se glorifica con nuestras tragedias amargas. Bueno, pues, decidido, monja contemplativa. Incluso le dice don Baldomero, si es que te pega, no se lo diría así, te pega más ser monja de vida activa. No quiere decir que las monjas contemplativas sean de vida pasiva, ¿eh? Pero de vida activa, pues una hija de la caridad. No. Bueno, pues ustedes imaginarán, bueno, pues lo lógico es que si Teresa Ortega ha traído jóvenes a este convento, si ha traído a las monjas de Daroca, ha revolucionado a los obispos de Ávila y de Zaragoza, es que aquí es donde entre ella. Pues no. Ella decide entrar monja nada más y nada menos que en Santa Paula de Sevilla, unas monjas jerónimas. Para complicar más a los historiadores que íbamos a venir detrás. No, para decir, allí no soy nadie, soy un número, soy anónima. Y allí se encontrará con la priora, que es una monja muy interesante, también en proceso de santificación, que es la madre Cristina de Arteaga,
una gran escritora, era hija del duque del Infantado, una niña bien, de la nobleza, que fue de las primeras mujeres que hizo una tesis doctoral en historia, Cristina de Arteaga. Para no ser un hueso dislocado, decía Teresa Ortega, pues llegó a aquellas Jerónimas de Sevilla. También le costó mucho, pero como Teresa Ortega era persistente, la llega a decir un momento en las cartas: oiga, madre Arteaga, entrar en las Jerónimas de Sevilla es más difícil que cruzar el telón de acero. Esto del telón de acero, pónganse ustedes en la mentalidad de los años 50. En el Berlín con el muro, en la Europa dividida entre los países del este y los países capitalistas, entre el satélite de la Unión Soviética. Bueno, el telón de acero. Y finalmente entra un 8 de diciembre de 1955 en Santa Paula, las Jerónimas de Sevilla. ¿Cómo era aquella postulante que recibe el nombre de Teresa María? Bueno, pues Cristina de Arteaga, la madre Cristina de Arteaga, la define como una postulante dedicada a la oración, a la alabanza divina, a la obediencia, al sacrificio, que lo digan sus maestras y connovicias. El coro, los maitines de la medianoche le fascinaban, dotada para la música y aún para la composición. Estudió con afán el canto gregoriano y su acompañamiento al armonium. No menos hábil para las labores de arte, se sentó a los bastidores y aprendió el bordado en oro de la escuela sevillana. A la hora del recreo componía coplas. Esto es una digresión. Los recreos de las monjas son una de las cosas más divertidas, ¿eh? Yo he podido vivir uno. No sé qué las dan en el momento del recreo, pero aquello se prestaba a las fiestas navideñas a bailar, a todo ritmo la jota aragonesa. Claro está que influía casi de más en sus jóvenes compañeras, porque aún trataba de ser, esto es muy importante, trataba de ser discípula, no podía menos de ser predicadora y dirigente. Cristina de Arteaga, que era de armas tomar, dice, trataba de ser discípula, pero se convertía en predicadora y dirigente. Teresa Ortega no estaba hecha para noviciados. Es una primera conclusión que yo saco. La comunidad se daba cuenta de sus condiciones excepcionales y fue unánime en concederle el hábito un 8 de junio de 1956. Muy significativo era este juicio, como les decía, de Cristina Ortega. ¿Cómo veía la clausura de Sevilla, esta aragonesa trasladada a Sevilla y que había pasado por Castilla? Pues Teresa Ortega decía, no hubiera encontrado otro clima más favorable para mí. Y esto es muy importante también. Despersonalización absoluta, desvalorización total. Bueno, ya hemos visto que la valoraban. Color gris, un número cualquiera. Soledad completa de corazón es aquel. Ir en montón, pero sola. Es decir, entró en Sevilla porque entrar en Olmedo hubiese sido entrar por una puerta diferente, quizás. Ahí se orientó de forma la contemplación. ¿Pero qué pasaba? Que las monjas que habían entrado en Olmedo la escribían. Hombre, no les voy a leer aquí las cartas porque ya no da tiempo, pero me imagino que serían algo así como aquí estamos nosotras y tú en Sevilla. Y verdaderamente Cristina de Arteaga, que antes las prioras, yo no sé ahora, tenían que leer las cartas que recibían las monjas, se enteraba absolutamente de todo y la decía, si es que en Olmedo lo que quieren es que vayas. Y Cristina de Arteaga sabía, mis monjas jerónimas se van a echar encima trasladando a Teresa Ortega a Olmedo, pero lo tengo que hacer. Consiguió los permisos, la dijo que para no perder el tiempo profesase en Sevilla y que llegase aquí a Olmedo. Y así lo escribió. Sor Teresa María, en espíritu de obediencia y mirando el bien común de la Iglesia, profesaría en Santa Paula. No era cosa de desandar lo andado. Había que ganar tiempo, sin perder autoridad, volviendo al postulantado.
Apenas pronunciados sus votos temporales, pediríamos a Roma el permiso para pasar de orden a orden. Y así se hizo. La profesión, esto ya es algo totalmente singular en la historia religiosa. La profesión mezcla de gozo y de pena, única en su especie, se celebró el 8 de junio de 1957, porque la profesión siempre es un momento de alegría, pero se encontraron que esa monja iba a irse del convento. La Sagrada Congregación concedió el traslado a 13 de octubre de ese mismo año, y Cristina de Arteaga, la monja jerónima, vino con ella a Olmedo y la entregó en Olmedo. La entrega fue, continúa Cristina de Arteaga, de una emoción indescriptible. En la nueva vestición todas llorábamos. El hábito de las jerónimas y de las dominicas es blanco. Era idéntico. Solo tuvo que trocar la toca y el escapulario. Algo muy grande, un amor ecuménico que miraba únicamente a la gloria de Dios y al bien de la Iglesia. Flotaba en el ambiente como el mejor incienso. Y aquí, pues, efectivamente, la entrada en este convento, pues en una situación un tanto comprometida, no fácil, un 20 de octubre de 1957, no fácil, porque había que solucionar distintos problemas y muy diversos, por ejemplo, en el noviciado de esta comunidad, en los cuales pues tuvo, ya entonces Olmedo pertenecía a la diócesis de Valladolid. Seguimos avanzando, no se preocupen que esto va a terminar pronto. Y cuando estaba empezando la vida, la dijeron que tenía que ser canto rodado, y fue canto rodado. Y cuando estaban empezando las cosas a desarrollarse en Olmedo, llega un visitador. Perdónenme los frailes que están en la sala, pero hay que echarse a temblar cuando llega un visitador, ¿eh? Llega un visitador y plantea que un convento de Cuenca, de la localidad de Belmonte, necesita monjas, y a la que viene a buscar es a Sor Teresa María junto con otras monjas. Claro, esto fue un terremoto. Cuando las cosas empezaban a ir bien, viene un visitador y pide que esta monja se vaya al convento de Belmonte con otras 3 o 4. Y efectivamente, ¿usted qué opina en este asunto?, le preguntó el visitador a Sor Teresa María. ¿Quiere usted que le diga lo que pienso? Pues claro. Pues mire, padre, que creo que esto es un solemne disparate. Si usted me dice en nombre de la Federación que esta es la voluntad de Dios, en fe pura yo lo acepto, en lo que esté de mi parte. Esto es otra de las grandezas de los santos que no tienen cara de estampita. Pues que cuando una cosa la opinan, la dicen, aunque tengan que obedecer. Y efectivamente partieron, como sabe bien Sor María Isabel Herrero, partieron hacia Belmonte. 5 monjas en total, si no me equivoco. El destino de Belmonte, yo no les voy a hablar de este convento, es un convento, aunque la hermana Antonia me va a matar si no hablo nada del convento de Belmonte, porque la hermana Antonia es una de las que vive todavía, gracias a Dios, de aquellas monjas que se encontraron en Belmonte y que habían sido fundadas en un pueblo que yo no conocía. La habían fundado en el siglo XIV el infante don Juan Manuel, en la villa de la Alberca de Záncara, y que después el marqués de Santillana había trasladado a Belmonte. Y tuvieron que encontrarse con una comunidad que tenían que revitalizar. Era muy difícil vivir en un convento en los años 50, unas monjas que no disponían de la luz necesaria para que funcionasen las máquinas, para su trabajo remunerado, que tenían que cuidar a personas ajenas a la comunidad, que les costaba recibir el pan de cada día, que tenían que sacar de un pozo de aljibe con un cubo sujeto por una cuerda el agua con el que se iban a asear al día siguiente, con un convento que se caía realmente. Y además infundir toda la vida de comunidad. Y eso es lo que realizaron estas monjas de Olmedo a través de distintos y diferentes recursos. En la documentación que he podido examinar y sin revelar ningún secreto,
que no es propio de los peritos históricos. Bueno, pues un día una monja de Belmonte dijo que quizás la solución es el sueño que he tenido, que nos traslademos todas a Olmedo. Y aquel sueño se empezó a convertir en proyecto, porque además la Madre Teresa veía que no era posible remontar ese convento de Belmonte. Y la fusión se produjo un 20 de agosto del año 1960. Y aquí entonces, cuando vinieron, en aquellos meses finales de agosto, septiembre, octubre, diciembre del año 60, ocurrieron cosas muy importantes. Fusión de los dos conventos, de las dos comunidades, Madre de Dios de Olmedo y Santa Catalina de Siena, si no me equivoco, de Belmonte. La profesión solemne de Sor Teresa María de Jesús Ortega Pardo, tal día como hoy, hace 57 años. Y estas monjas reunidas en capítulo, porque la democracia también se ejercía en los conventos desde hace muchos siglos, cuando elegían a sus monjas, a sus prioras, pues resulta que las monjas la eligieron, no por unanimidad, pero la eligieron, mejor dicho, postularon para que fuese la priora. ¿Por qué digo postularon? Porque las constituciones establecían que tenía que llevar 10 años como profesa y ella llevaba 3 años y medio. Bueno, Roma tuvo que decir que sí, y eso ocurrió en el año 61. Empezó a ser la Madre Teresa Ortega priora de esta casa y son los 12 últimos años de su vida. Simplemente, a mí me interesaba hoy más hablarles a ustedes de cómo se va desarrollando toda esta vocación, que culmina en ese momento del priorato. Los últimos minutos van a ser para ver algunos problemas. Por ejemplo, se encuentra con un colegio, como tenían las dominicas aquí, como tenían las dominicas en Valladolid, como tenían, creo recordar, las concepcionistas también aquí, como tuvieron las concepcionistas en Valladolid, y sabiendo que era el principal fuente de recursos, la Madre Teresa Ortega priora dice que todo clausura, silencio, recogimiento, para adentro, ciudad amurallada, el colegio se cierra. Eso es polémico. Fue sin duda polémico, pero considero que el trabajo no podía ahogar la contemplación. Estamos en unos años realmente interesantes, que son los años del Concilio Vaticano II. Es muy interesante ver cómo los conventos ven el Vaticano II. Oigan, no siempre venían a los conventos personas que valoraban la acción del Concilio Vaticano II. Y a las monjas, no digo en este convento, sino en otras, las confundían. Bueno, pues aquí la Madre Teresa no solamente, y eso en la declaración que ha podido realizar su sucesora, la Madre Esperanza, no solamente atendió al concilio, sino que quiso que las monjas estuviesen pendientes de lo que en el concilio ocurría, pendientes de lo que el concilio les traía, pendientes de lo que estos cambios estaban suponiendo para la Iglesia entre el año 62 y el año 65. Y fruto de todo eso va a ser su obra, Sí a nuestros compromisos. Una obra, ahí aparece la Madre Teresa como escritora, una obra donde va a aclarar muchas de las cuestiones que se rumoreaban en torno al concilio. Parecía que el concilio iba a poner fin a todo lo que suponía la vida contemplativa. No. En eso va a desarrollarlo la Madre Teresa Ortega en Sí a nuestros compromisos. Y la Madre Teresa Ortega tuvo que hacer obras de mejora en el monasterio, se arregló esta iglesia, se estableció el coro, un coro realmente, luego ha habido cambios, pero un coro realmente precioso, simbólico. Soñaba con este coro y es un coro que se consigue donde estuviesen representadas todos los lugares del mundo. Y hasta pensó también en una imagen para el coro, en este Cristo vivo. Ha de ser un Cristo, decía la Madre Ortega, que esté dando constantemente explicación a nuestra vida consagrada, esté diciendo el porqué de una vida que se lanza a caminar sobre abismos, a vivir con la mayor intensidad posible la aventura misteriosa de la fe. Yo no conocía esta imagen, pero es una imagen realmente espectacular. Admírenla después, si no se han parado a verla.
llegó a soñar que en el coro del monasterio, dijo Sor María de las Mercedes de la Trinidad, que en el coro del monasterio entraban todas las razas, todo el mundo cabía en su corazón con deseo de llegar a todos. Es decir, estas monjas desde Olmedo iban a poner en marcha una labor como fundadoras. Iban a llegar a aquellos lugares donde no existiesen clausuras. Iban a establecer las clausuras, diríamos en términos eclesiales actuales, en las periferias. Y de ahí ella conoció pocas fundaciones, realmente dos, la de Puerto Rico, que se desarrolló con aquellos frailes dominicos que le solicitaron en 1961 monjas para el establecimiento del convento en aquella isla, y Olmedo respondió con un grupo de 3 hermanas y que ha tenido distintas ubicaciones, y el de Angola, que atendió en los últimos días de su vida, cuando salieron las monjas un 6 de marzo del año 1972. Pero aquí se pueden encontrar monjas de todos los lugares, de distintas fundaciones, además de la comunidad permanente. Y esto va a llevar a algo interesante, la constitución de esa unión fraterna, integradas dentro de la federación, que es otro de los productos de la vida claustral de mediados del siglo XX, de la Federación de las Monjas. Incluso también a reconstruir alguna fundación anterior, como es la Fundación de Santorini, en la isla griega del Egeo. Pero la salud de la fundadora y priora, siempre delicada, fue empeorando. Yo enferma desde que me conozco, indicó. A pesar de eso, la energía de escribir, de rezar, de buscar nuevos proyectos, historia de un sí, lo que dijo Dios al volver, sí a nuestros compromisos, sí a Dios, y todo el material que se elaboró a partir de su epistolario y de aquellas cintas grabadas, monjas, concilio, conventos, cintas. Eso es algo que siempre está presente, lo de las cintas grabadas. Mis hijos no saben ya lo que es una cinta. Todos somos ya del compadís, bueno, el compadís es alguna antiguaya, pero las cintas, el magnetofón, eso fue una revolución en un convento. Y a partir de ese material se elaboró posteriormente Trigo de su era, Orando entre llamas o Asomadas a la luz. Su muerte se produjo, como hemos visto, a los 54 años, era un 20 de agosto de 1972, después de 8 operaciones. Sus obras empezaron a ser traducidas y reeditadas. Su obra fundacional se empezó a expandir. No existe una biografía histórica, sí una biografía espiritual, la de don Baldomero Jiménez Duque, titulada precisamente Canto Rodado, y ese proceso diocesano en el que nos encontramos aún inmersos. ¿Qué conclusiones provisionales podemos obtener de esta monja en el complejo siglo XX eclesial? Es una mujer con responsabilidad en la Iglesia, primero como propagandista de Acción Católica, después como monja, con una dimensión universal de la Iglesia Católica y en un tiempo de renovación como fue el Concilio Vaticano II. Se encontraba dotada de importantes cualidades y recursos, como la facilidad de palabra, lo que le posibilitaba intervenciones orales con una gran espontaneidad, desarrollando clases, charlas, conferencias, primero en Acción Católica, después entre sus monjas. Cualidad también para la palabra escrita, pudiendo desarrollar un magisterio espiritual que generó confianza. Mostró su fidelidad hacia sus compromisos en la clausura, también a la luz de los tiempos complicados y difíciles, y de los escenarios, como les decía antes, de las periferias que diríamos hoy. Asia, África, América están presentes en esta unión fraterna. Respondió con el inicio de esa actividad fundacional, allí donde no existían clausuras, posibilitando el desarrollo de una infraestructura que sirviese a aquellas personas que podían responder a una vocación contemplativa en Argentina, en Taiwán, en tantos y diversos sitios. La unión fraterna dentro de la provincia dominicana sirve a las iglesias locales muy diversas.
Lo cierto es que en Olmedo, en este monasterio de la Madre de Dios, hay un antes y un después de la aparición de Teresa Ortega, de la Madre Teresa María de Jesús. Y ante ese antes y después no podemos permanecer indiferentes. Tendremos que estudiarlo. Y nosotros estamos aquí para eso. Muchas gracias por su atención.